Amigos, bienvenidos a Euro Truck Pro, chicos, el simulador de Europa de Magix. A ver, hoy no vamos a hacer ningún viaje, la principal razón es porque el GPS está dañado, no sé, pero agarro un viaje y no me sale el GPS. Entonces ya he hecho varios videos, esta es la quinta vez que grabo y el GPS no me sale y me ando perdiendo por ahí por todos lados. Entonces, bueno, pues ya decidí de plano venir a hablar lo que le vengo a decir que es importante. Así dando vueltas por ahí por todos lados, chicos. Bueno, gente, aparte pues ya se conocen el videojuego, lo he subido muchas veces y nunca he conducido sin carga, así que pues vamos a darle, chicos. Bien, vámonos para adentro, acá estamos, hoy andamos en el camión DAF, ¿ok? Este es un DAF, XF pero de los antiguos. Bien, chicos. ¿Qué les vengo a decir? Bueno, amigos, a ver, vengo a hablarles un poquito del nuevo videojuego que está desarrollando Magix. Ya sabemos que ellos están haciendo un simulador de camiones americanos que se llama Truck Simulator Pro US6, USA. Vale, chicos, bastante genial, la verdad. Ellos, por aquí abajo en una esquinita les voy a estar poniendo capturas de pantalla que ellos nos han compartido para conocer el juego, ¿vale? Les voy a poner las últimas que han salido, ¿ok? Porque han salido otras, pero ya las he mostrado, creo. Bien, amigos, ¿qué les vengo a decir que es tan importante para hacerle un video? Yo normalmente no hago videos así, ustedes saben bien. Pero pues sentí la necesidad de hacer este video, chicos, porque en el anterior lanzamiento, el Bus Simulator City Ride, leí muchos comentarios de personas que no sabían que el juego iba a salir de paga, ¿ok? No sabían, lo cual me extrañó porque yo sí que lo dije, que el juego iba a ser de paga, ¿vale? Yo lo anuncié, creo que todo el mundo lo anunció que iba a ser de paga. Y aún así yo leí comentarios de personas que decían que estaban esperando el juego gratis porque pensaban que iba a ser gratis. Y pues se decepcionaron también porque no pensaron que era... Bueno, no salió lo que pensaron que era. Me incluyo. Entonces, el juego pues también lo criticaron porque era de paga. Principalmente porque el juego era de paga. Por eso lo criticaron, ¿vale? Ahora, chicos, este lanzamiento nuevo de Magix también va a ser de paga, chicos. Lamento informarles que es un juego que va a salir de paga, ¿ok? Esto lo ha confirmado el Community Manager Dartmoor, que es el encargado de darnos noticias sobre este nuevo videojuego de ellos, ¿ok? Y bueno, chicos, yo les informo esto porque deben saberlo ya de antemano de que va a ser un videojuego de paga, ¿ok? Y les digo por qué es un videojuego de paga, chicos. A ver, primero que todo, ningún videojuego es gratis. Eso ténganlo en cuenta. Ningún videojuego que sea descargado en la Play Store es gratis. No. Eder, pero yo lo descargo sin pagar. Sí, está gratis para descargarlo en la Play Store, sí. Pero tiene anuncios, tiene compras, principalmente anuncios, ¿ok? Porque es que nadie desarrolla un videojuego gratis, chicos. Y mucho menos un videojuego tan bueno, que se ve bueno, ¿ok? Que se ve bueno, como el que está desarrollando Magix. Entonces... videojuegos como estos, grandes videojuegos así que están saliendo últimamente, no los está desarrollando cualquier persona por ahí, cualquier chaval en su casa o qué sé yo. Claro que no, chicos. Detrás de los grandes videojuegos hay personas que se preparan, hay personas que estudian programación, diseño gráfico, desarrollo web, cosas así, chicos, que se preparan para eso, ¿vale? Videojuegos y todo eso. Aparte, crear un videojuego no se crea con $100, chicos, ¿ok? Un videojuego, $100 te alcanza si acaso para el logo del videojuego. Entonces, tener en cuenta eso y entender por qué a veces los desarrolladores eligen poner un videojuego de paga, ¿ok? Barato, siendo sincero, barato, ¿no? Porque los videojuegos en PC son carísimos. El videojuego en sí te cuesta como, qué sé yo, menos de $20. Pero luego los DLC y todas esas cosas para poder jugar bien, ahí le va sintiendo el peso, chicos. Pero acá en celulares, pues afortunadamente no estamos en eso todavía. De comprar contenido luego para poder disfrutar más el juego. Si sale un juego de paga, pues sale completo, ¿no?
Entonces, chicos, pues quiero que entiendan esa parte de por qué los desarrolladores a veces ponen videojuegos de paga. ¿Y cuánto puede costar este videojuego? Pues yo pienso que puede salir igual que este, unos $6 con algo, o puede ser menos, o puede ser más, chicos. Es un videojuego que está hecho con gráficos de nueva generación que son totalmente diferentes a estos gráficos. ¿Ok? Si estos gráficos a alguien le parece malo o bueno, pues tenga por seguro que los gráficos que vamos a ver en ese nuevo juego son totalmente diferentes. Empezando por los árboles. Los árboles de allá van a ser árboles como los del Farming Simulator. Muy realistas. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso, chicos. Que el videojuego va a ser de paga y hay que entender por qué es de paga, chicos. Y otra cosa, chicos, que muchos me preguntan a veces o me dicen, es por qué yo no apoyo el hack. Pues la respuesta es bien sencilla. Porque yo soy creador de contenido en YouTube de videojuegos. Y yo dependo de los desarrolladores de videojuegos para yo tener contenido. Porque si no se desarrollan videojuegos, ¿yo qué voy a subir? Si no se actualizan los videojuegos, ¿yo qué voy a subir? ¿Vale? Entonces, si yo apoyo el hack, básicamente estoy, ¿cómo se dice? Desapoyando. No sé hablar, chicos. Básicamente, chicos, no estoy apoyando a los creadores. ¿Ok? Le estoy generando, o estoy incitando a que tengan pérdidas. Y si un desarrollador abandona un juego, o ya de plano en Android se dejan de crear videojuegos, ¿dónde quedan los que suben contenido de celulares a YouTube? De videojuegos de celulares. Por eso es que hay un poquito tonto aquellas personas que suben APKs o videojuegos hack a YouTube, sabiendo que ellos dependen de los desarrolladores de videojuegos. Sí, ellos dependen de... hay que echar combustible. Bueno, ya que... Así que, chicos, para que tengan en cuenta eso, el por qué no se debe apoyar el videojuego, bueno, el hack en videojuegos si eres un creador de contenido. Claro está. Depende de los desarrolladores de videojuegos para tener contenido para subir a YouTube. Entonces, chicos, otra cosa que les vengo a decir, chicos, es en qué celulares va a correr y en qué celulares no va a correr el videojuego. Bien, vamos a echar combustible aquí. Los desarrolladores primero nos dijeron en el Discord que estaban pensando que iba a funcionar el juego en celulares de menos de 2 GB de RAM. Una buena noticia para mucha gente. Porque claro, no todos tienen pues la facilidad de tener un celular gama media o gama alta. Entonces ya lo último, los desarrolladores, bueno, el community manager pues compartió la información de que el videojuego no iba a ser posible correrlo en menos de 2 GB de RAM. Por obvias razones, chicos. El videojuego está bastante desarrollado. Y pues para que tengan en cuenta eso, que si tienen menos de 2 GB de RAM, el videojuego no les va a salir en la Play Store. Y si ustedes lo descargan por APK, tengan en cuenta de que puede que les abra, sí, y puede que no les abra, y puede que les corra bien, o puede que no les corra bien. Más creo que no les corra bien, chicos. Y otra cosa, si ustedes van a descargar videojuego hackeado por APKs, tengan en cuenta que si van a decir que el videojuego está mal o algo, sepan que ustedes tienen una APK que puede ser la APK que está generando problemas, o puede ser el videojuego. Así que solo los que tienen el juego comprado pues pueden decir si un videojuego tiene errores o algo así, ¿vale? Eso por ese lado, chicos. Y bien, ahora los desarrolladores también compartieron una pequeña lista de celulares en los que estaban probando el juego y les corría, ¿no? Testeos se llama. Y los celulares fueron estos: Redmi Note 8T, OnePlus T7, 7T, perdón, Huawei P20, Redmi Note 5, Xiaomi Mi 10T Lite, Galaxy A12, Redmi 9T, Redmi 9S y Xiaomi Mi Note 10. Esos son algunos en los que ellos estuvieron probando el videojuego, ¿vale? Y les corrió, ¿no?
Como vieron los nombres, pues son celulares gama media o gama media baja, que no son tan caros ni siquiera. O sea, son celulares en su mayoría los que mencioné baratos. El Huawei P20 es un celular gama media de los de antes. En los gama alta pues es obvio que no lo van a probar. Si los habrán probado pues es obvio que iba a abrir y iba a funcionar totalmente, ¿no? En su calidad ultra. Entonces pues eso por ese lado, ¿no? Y ahora también les digo pues cuándo sale el videojuego. Bueno, no cuándo sale, o sea, cuándo se tiene previsto que salga. Se tiene previsto para este año antes de que acabe, finales del 2022. Finales del 2022, ya estamos en finales del 2022 porque ya prácticamente faltan 2 meses para que termine el año. ¿Sí? Noviembre y diciembre, chicos. Vienen meses de estreno, chicos. Dios santo, prepárate, tarjetita. El juego no tendrá marcas reales, tengan en cuenta eso. Más sí va a tener, o bueno, los desarrolladores están tratando de que tenga sonidos bastante realistas, ¿no? Que es lo más importante en un videojuego. Al menos para mí, los sonidos y los gráficos. Tendrá el mapa mundo abierto hecho en una sola pieza, así como este, que es un mapa que no tiene carga de mapa. Tendrá personalizado de camiones y tendrá garaje, personalizado por el interior también. Así que chicos, y muchísimas otras cosas más. Es un videojuego que va a tener mucho contenido, chicos. Si yo me pongo a decirles todo lo que va a traer, pues haría un video de unos 50 minutos. Entonces ya quedaría pues esperar cuando sale el videojuego y con paciencia, eso sí, con paciencia. No apurar videojuegos, no azarar desarrolladores, decirle lanza ya tu videojuego, ¿cuándo lo vas a lanzar? Que no sé qué. Y si el videojuego se retrasa y no se lanza este año, pues por algo fue y no hay que andar frustrándose ni nada, chicos. ¿Ok? Desarrollar un videojuego no es tarea fácil, vuelvo y lo repito. Entonces chicos, yo creo que ya eso es todo lo que les venía a decir. Les venía a aclarar más bien para que tengan en cuenta todos estos puntos con este nuevo lanzamiento que tendremos. Pero a ver, yo no creo que se retrase porque ya el Community Manager confirmó de que el videojuego ya está casi finalizado, que solamente están trabajando en pequeños detalles, y en optimización. Pero el mensaje de optimización fue hace un mes, creo. Así que supongo que habrán logrado bastantes avances. Entonces, chicos, muchísimas gracias por prestar atención. Muchísimas gracias por ver el video. Tampoco voy a hacer un video tan largo para decir estas cosas. Yo por el momento me despido por aquí. Y será hasta el nuevo lanzamiento, chicos. Bueno, nos vemos mañana. Pero videojuegos de estos de Magix, ya voy a subir video cuando salga ese nuevo juego. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Espero que entiendan y comprendan. Y nos vemos en la próxima. Chao, bye bye.